Así que ¿querés aprender tarot? A pedido de todos y todas los que me estuvieron escribiendo, hoy toca un full tutorial. Le pedí a una de mis estudiantes que nos funcione como conejillo de indias para esta consulta. Su nombre es Paola. Paola se mudó hace poco a un país del extranjero y quiere saber cómo le va a ir con diversas líneas de trabajo que tiene abiertas en este momento, que las vamos a ir enumerando a medida que vayamos abriendo la lectura. Cuando uno ya está en un nivel medianamente avanzado de lecturas de tarot, se pueden hacer varias lecturas en simultáneo. Esto lo que cumple como función es poder ver el desarrollo detallado, por ejemplo en este caso de varios ingresos de dinero o de varias formas de trabajar, y además compararlas entre sí, ver cuáles son las tendencias, qué tipo de cartas predominan en cada línea, cuál se va a ver mejor aspectada, quizá en cuál es mejor invertir la energía, cuáles van a tardar más o van a tardar menos en desarrollarse. Así que bueno, todo eso lo vamos a poder ver en esta lectura que, como les digo, es una lectura multinivel. Obviamente que si ustedes están todavía aprendiendo, capaz les conviene preguntar por cada tema por separado. Por ejemplo, en este caso Paola tiene su propio emprendimiento, que de hecho es de tarot, de reiki, de velas. Después tiene otro emprendimiento que está armando con una amiga, y después también está buscando un trabajo en relación de dependencia como para tener un ingreso un poco más estable. Entonces, yo lo que voy a hacer es preguntar, como les digo, por todo esto en simultáneo, pero si ustedes todavía no tienen una práctica tan avanzada, capaz que es preferible que pregunten por cada cosa por separado. Yo en general lo que hago es plantear líneas de 5 cartas. Como ahora estamos haciendo una suerte de demostración, me voy a limitar a que sean 3 cartas por línea, sobre todo como para que en la pantalla no se vea tan amuchada la cantidad de cartas y podamos comparar más fácilmente, ¿sí? Así que bueno, ya habiendo mezclado, lo que voy a hacer, mezclar un poquito más y voy a armar las líneas, ¿sí? Cuando armo las líneas, yo en general las armo en jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es primero plantear una línea, acá voy a cortar, ¿sí? Voy a dejar el montoncito cortado, una línea primero para ver cuál es la evolución profesional general de Paola. Esto lo que me va a mostrar es cómo ella está en su energía, laboralmente y profesionalmente hablando, en general, en este momento de su vida. A ver si hay alguna tendencia o alguna predominancia en esta energía que me avise justamente si hay algo que hay que tener en cuenta. Bueno, acá ya sale un montón de información, tenemos 3 arcanos mayores. Vamos a dejarlo acá. Después vamos a abrir una línea que va a hablar de su microemprendimiento. Yo quiero preguntar primero por su microemprendimiento, que ella ya lo tiene encaminado, justamente porque es como la línea que está más instalada ya en su vida. Así que vamos a tirar 3 cartas por su microemprendimiento. Esto lo que me va a contar, por ejemplo, es si hay crecimiento, si hay bienestar, si, digamos, hay algún tipo de obstáculo, ¿no? Tengan en cuenta que estas son lecturas pasado, presente y futuro, ¿sí? Y que yo puedo comparar las líneas entre sí horizontalmente y verticalmente también. Después vamos a preguntar por la posibilidad del emprendimiento con su amiga, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer así. Y luego vamos a agregar una línea más preguntando por el trabajo en relación de dependencia. Pero primero quiero que analicemos esto, ¿sí? Así no es tanto lío. Vamos a empezar por acá. Tenemos, en cuanto a la energía de Paola, laboral y profesionalmente hablando, tenemos el diablo en el pasado, la templanza en el presente, el mundo en el futuro. El hecho de que aparezcan 3 arcanos mayores en una lectura quiere decir que el consultante, en este caso Paola, está en un momento de aprendizaje y evolución muy importantes, o sea, está en un momento en el cual no solo importan las decisiones puntuales y concretas que ella haga en su vida profesional, sino que también importa el aprendizaje espiritual y humano que ella adquiere a través de estas experiencias.
Fíjense que en el presente, al estar la templanza, a pesar de que esté invertida la templanza, ahora vamos a hablar un poco de eso, representa que ella está intentando hacer un balance entre un montón de cuestiones en su vida. Obviamente esto tiene sentido porque ella tiene un montón de líneas de trabajo, no tiene uno solo, ¿sí? Pero más allá de eso también hay una especial atención en hacer que el ritmo de trabajo sea saludable y sobre todo sustentable, que esté en armonía con su vida. Esto, comparándolo con la carta anterior, que es el diablo, tiene mucho sentido porque quiere decir que ella en un pasado ha trabajado de formas que le han resultado muy onerosas con su energía, capaz que ha trabajado en trabajos que no le han sido bien pagos o ha trabajado con personas que se abusaban de alguna forma de su capacidad de trabajo o de sus horarios o de sus tiempos. Entonces ella, con todos estos cambios que está persiguiendo, está buscando un balance. Es consciente justamente de todos los obstáculos anteriores que no le han resultado beneficiosos. Y acá también hay que tener en cuenta que las cartas invertidas es una elección del intérprete leerlas o no, digamos, en cuanto a la inversión. Uno directamente puede enderezar todas estas cartas. Esto lo explico mucho en el taller de cartas invertidas por si quieren chusmearlo. Digamos, la inversión es un factor que uno puede elegir tomar o no tomar. Yo en el caso mío lo tomo porque siento que me agrega un poco de información. En este caso, ella tiene más presente los obstáculos pasados que su búsqueda actual de balance. Y además también no tiene en cuenta que todos estos cambios que ella hoy por hoy está haciendo la van a llevar a pasar a un siguiente nivel madurativamente, económicamente hablando. Así que eso representa el mundo. El mundo es el cierre de una etapa, es un cierre en general satisfactorio y que representa también como pasar la página de un capítulo de la vida de uno. Entonces, bueno, evidentemente, profesional y laboralmente hablando, Paola está en un momento en el cual va a alcanzar un balance para luego poder pasar a proyectos más importantes. Y esto, como les digo, habla en general, ¿sí? Vamos a empujarlo hacia arriba. Luego tenemos esta línea que me va a hablar de su emprendimiento, ¿sí? Fíjense lo siguiente, si bien acá tenemos el 8 de espadas, tenemos el 10 de copas y tenemos el 4 de bastos, y acá en la segunda línea laboralmente hablando tenemos, este es el emprendimiento con la amiga, tenemos la estrella, la reina de oros y el caballero de espadas. Fíjense lo siguiente, brillan por su ausencia las cartas de pentáculos o de oros, ¿sí? Que esto quizá sería una energía a integrar. Hay que ver si eso aparece, por ejemplo, en la línea sobre el trabajo en relación de dependencia, por ejemplo. Pero yo siempre observo, en cuanto a la temática de la lectura, si aparecen cartas del palo que está relacionado a esa temática. En este caso, si estamos hablando de trabajo y de finanzas, obviamente que yo voy a esperar, por ejemplo, ver cartas que representen crecimiento y estabilidad económicos, entre ellos cartas, por ejemplo, de oros y de pentáculos. En este caso hay otras energías predominando en la lectura, así que eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno arma una interpretación, ¿no? Fijémonos en este caso la línea que habla sobre su emprendimiento de tarot, reiki y velas, ¿sí? Que ella ya lo tiene en marcha. En el pasado, fíjense que también se siente una falta de movimiento, una falta de ideas para seguirse expandiendo, o mismo también se sintió condicionada por determinadas circunstancias en su vida que no la dejaban avanzar. Esto es el pasado. Ahora tenemos el 10 de copas invertido, con lo cual, esto aclaro de nuevo, yo las inversiones de las cartas no las tomo como el reverso del significado, ni tampoco las tomo como algo negativo, sino como algo de lo cual el consultante no es plenamente consciente. De nuevo, si quieren saber más sobre este tema, tengo un taller sobre cartas invertidas, donde entro bien en detalle sobre cuáles son todas las formas posibles de interpretar una carta invertida, ¿no? Pero en este caso lo que veo es que ella está formando, con el 10 de copas, una comunidad de, por ejemplo, practicantes de cosas similares a su alrededor.
está queriendo buscar colaboración y también está queriendo buscar clientes con los cuales poder trabajar con gusto, armoniosamente, digamos, de una forma capaz constante, como, a ver, no un cliente esporádico, sino un cliente con el cual ella pueda formar una relación a lo largo del tiempo, ¿no? Y que sea siempre a través de la calidez, de la cordialidad y sobre todo de la familiaridad. Y esto es importante, está tratando de formar una comunidad a su alrededor de personas que practiquen lo mismo, ¿sí? Y esto ella lo siente quizá como una red de soporte. Si ven quizá en este momento, de nuevo, fíjense, tiene más presentes, porque esta carta está del derecho, los obstáculos que la han frenado en un pasado que quizá la colaboración que le pueden dar estos contactos hoy por hoy, ¿sí? Fíjense también que a futuro tenemos el 4 de bastos. El 4 de bastos es una carta que suele representar la dispersión, la diversión, la soltura. O sea, no es una carta que hable necesariamente de crecimiento, pero sí habla de que Paola puede llegar a disfrutar mucho a futuro de este trabajo. Es un trabajo que va a hacer con gusto. Y también en estos casos particulares yo suelo interpretar el 4 de bastos como una carta que indica eventos sociales. Puede ser, por ejemplo, que participe de certámenes, de seminarios, de cursos presenciales. Justamente tiene mucho que ver con esto porque el 4 de bastos va a seguir fomentando la comunidad que ella hoy por hoy está buscando de colegas, ¿sí? Y que siente que eso un poco la va a ayudar a seguir avanzando y sobre todo a abrir la cabeza, que eso es lo que fue el obstáculo en un pasado, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el emprendimiento con la amiga. Fíjense que si bien yo no le pregunté sobre qué es el emprendimiento, me pareció que no era necesario saber quizá la temática en este momento, pero fíjense que por lo menos en un pasado este emprendimiento empieza con una iniciativa como bastante auténtica, bastante inspirada. Quizá ella siente que esto verdaderamente le va a traer como mucha felicidad y mucha suerte, y también es una idea que por cómo es la estrella seguramente le surgió después de una profunda crisis, la torre, ¿sí? Acuérdense que a veces en las lecturas también tenemos que tener en cuenta no solo la interpretación puntual de cada carta, sino también en el orden del viaje del loco, de dónde viene ese arcano, ¿sí? Como la estrella viene después de la torre, en general me va a hablar de una idea brillante, de una idea inspiradora, pero que viene después de una crisis muy profunda donde seguramente hubo muchas pérdidas. En segundo lugar tenemos la reina de oros, ¿sí? Invertida, y tenemos también el caballero de espadas invertido. Al estar invertidas todas las cartas de esta línea, yo lo que sospecho es que este proyecto todavía, digamos, si bien viene de una idea inspiradora y todo eso, todavía no está del todo encaminado, todavía está como en sus etapas como muy tempranas. Y además también que hay un montón de cosas sobre este proyecto que ella todavía no tiene pensadas o desarrolladas. Fíjense que la reina de oros es una carta de tratar de entender cuáles son los tiempos, las herramientas, los recursos que yo dispongo para participar de este proyecto. O sea, Paola todavía está como en una fase de entender si verdaderamente le va a ser útil este emprendimiento o no. Las cartas cortesanas, que bueno, si les cuesta interpretarlas, también tengo un taller de cartas cortesanas, son cartas que expresan actitudes en cuanto al elemento que portan. En este caso, la reina de oros va a hablar de una evaluación interna, o sea, para con uno mismo, de si algo me es útil, si me es confortable, si me es cómodo, si me es práctico, quizá no tanto para con el otro, sino para conmigo misma, ¿sí? Entonces, si bien la idea del emprendimiento le resulta inspiradora, por otro lado también hay como una evaluación de, bueno, pero esto verdaderamente me sirve en el largo plazo, como para que yo lo pueda desarrollar cómodamente. Y a futuro fíjense que está el caballero de espadas. Esto quizá
en cuanto a la evolución de esta línea, es una connotación un poco negativa porque habla de que Paola quizá no va a tener muy definido cuál es el rumbo de este emprendimiento, y como este emprendimiento es con otra persona, el caballero de espadas les diría que es una advertencia de posibles discusiones, peleas, o de que Paola se haga como un poco como una rosca mental de qué hay que hacer, qué no hay que hacer con respecto a esta línea. Yo lo que le recomendaría viendo estas cartas es: la idea está buenísima, eso seguro, pero fíjate, ¿sí?, tal cual como vos acá estás expresando, si verdaderamente te sirve en este momento de tu vida, y también si te sirve hacerlo con otra persona, porque capaz que lo puedes hacer sola. Y también trata de no pensar 1000 veces las cosas y de no entrar en discusiones en vano, sino más bien tratar de construir un diálogo claro y certero. Y sobre todo tener muy en claro qué es lo que vas a decir antes de hablar las cosas. Porque el caballero de espadas en general tiende a decir lo primero que se le cruza por la cabeza, cuando en realidad capaz que conviene ser un poco más estratégico, como lo es un rey, como lo es una reina, ¿sí? Ahora vamos a correr esto un poquito para arriba y vamos a tirar 3 cartitas con respecto a la posibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia, ¿sí? Fíjense lo siguiente, estas 3 cartas aparecen las 3 del derecho no, aparece esta del derecho, esta y esta invertida, con lo cual a futuro ahí voy a mover un poco la cámara, ahí está. A futuro hay una posibilidad de crecimiento que quizá Paola no tiene en cuenta en este momento. Capaz que piensa que va a ser más difícil de lo que realmente es. Fíjense que al tener un 5 de bastos en el presente, ella está buscando trabajo en este momento, todavía no lo ha encontrado. Puede indicar, por ejemplo, que se va a encontrar con algunas situaciones hostiles a la hora de tener entrevistas, o mismo que va a encontrar mucha competencia en su entorno para conseguir el tipo de trabajo que quiere conseguir. Y fíjense lo siguiente, que acá hay un elemento en común entre lo que fueron las 4 líneas. Acá tenemos en el pasado al colgado, ¿sí? El colgado es una carta que representa la espera de resolución de obstáculos que están por fuera de nuestro control, ¿sí? Y después tenemos, en el caso del emprendimiento con la amiga, teníamos la estrella en el pasado, con lo cual quizá de todas estas opciones era la que más o menos más le copaba o le inspiraba. Pero fíjense que tanto en cuanto a su emprendimiento, que tenía el 8 de espadas, así como también en general que tenía el diablo, había en el pasado una sensación de limitaciones y constricción, incluso les diría, en todos estos proyectos o posibilidades de trabajo, salvo en el emprendimiento con la amiga, que al final a futuro capaz que no termina siendo lo mejor de lo mejor, pero bueno, capaz que se puede encaminar con el tiempo, ¿no? Acá yo no puse marcas de tiempo, así que esta lectura, digamos, no tiene una predicción exacta de cuánto es el tiempo futuro, pero bueno, eso se puede hacer y si quieren se los voy a mostrar en otra ocasión. Pero bueno, quise mostrar una lectura multinivel en esta ocasión y bueno, esto no es un curso completo, ¿no? Es un video para las redes sociales como para que tengan un poco una demostración de cómo se puede llegar a hacer esto. Ahora, fíjense lo siguiente, en cuanto a su trabajo en relación de dependencia, como les dije, para mí va a estar un poquito jorobado este tema, porque el 5 de bastos, como les digo, implica ámbitos quizá que son un poco hostiles, tendencia al conflicto, quizá mucha competencia de otras personas como para conseguir el mismo tipo de trabajo, pero después tenemos un 3 de bastos. El 3 de bastos está invertido, con lo cual es algo que Paola capaz todavía no proyecta o no tiene en cuenta, pero el 3 de bastos implica expansión y seguramente alcanzar nuevos tipos de trabajo, con lo cual yo lo que le podría decir con esta carta es que seguramente va a conseguir un trabajo pronto en relación de dependencia, pero que ese trabajo seguramente sea el puente para conseguir otra cosa. O bien el trabajo al principio va a parecer que está limitado a una cosa cuando en realidad está abierto a poder quizá ejecutar distintos tipos de tareas, o incluso es un trabajo que le da mucha libertad
para poder hacer otras cosas, que bueno, ahí tendría sentido, digamos, para poder alentar todo el resto de las líneas de trabajo que ella quiere alentar. Por lo menos capaz que la buena noticia que nos está dando es que el tipo de trabajo que va a conseguir va a tener una cierta flexibilidad, además de potencial de crecimiento, que le va a permitir hacer todo lo demás que ella quiera, mientras que sea estratégica con su energía. Fíjense, como les decía, acá en toda la lectura me estarían faltando cartas o tipos de energía que serían propicios a la hora de coordinar, buscar y construir cuestiones de trabajo, como ser, por ejemplo, el emperador, por ejemplo, como ser las cartas positivas de los pentáculos y oros, ¿sí? Hay como una falta de estructura general en esta lectura, con lo cual yo sí lo que le podría aconsejar también a Paola es que tenga en cuenta todo lo que es organización y apreciación real de sus finanzas, porque no me aparece en ninguna parte de la lectura eso, me aparecen otras cuestiones que seguramente son importantes, pero en esta temática en particular estaría bueno que lo tenga en cuenta. Así que bueno, esta fue una breve demostración de cómo hacer una lectura multinivel. Obviamente que se puede entrar mucho más en detalle en estas líneas y se pueden poner marcas de tiempo, se puede hacer un montón de cosas con esto que en el video no lo hice, pero bueno, pueden chequear si quieren mis cursos, mis talleres. Y bueno, si quieren estaré subiendo más videos al respecto. Si tienen algún tema sobre el cual les gustaría que hable o mismo algún arcano en particular que les resulte difícil de interpretar, déjenmelo en los comentarios y también guarden y likeen el video, que eso a mí me alienta a hacer más contenido. Gracias.